En este video aprenderemos a automatizar las funciones de ordenar. Normalmente nosotros tenemos que acceder al menú de datos y en el menú de datos podríamos encontrar dónde está la función ordenar previamente diseñada desde Excel. Sin embargo, para automatizar este proceso podría ser interesante y administrar de una mejor forma esta base de datos, que en la parte superior de la base de datos nosotros podemos escribir los criterios bajo los cuales quisiéramos que se estuviera ordenando. Para ello vamos a agregar un poquito más de espacio en la parte superior de la base de datos. Voy a agregar dos filas. Estoy seleccionando la fila por completo y estoy pulsando control más para que se agreguen esas filas. Bien, entonces en esta parte voy a anotar los criterios de ordenamiento. ¿Qué pasa si necesitamos que se ordene esta base de datos para conocer por materia cuáles son los mejores promedios? Para ello yo necesitaría un espacio suficiente para en la parte superior escribir precisamente esos criterios. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tengo ya yo las celdas de criterio 1, criterio 2, sentido 1, sentido 2. Las primeras dos celdas lo que voy a hacer es que se despliegue precisamente en los criterios de ordenamiento y lo voy a hacer yéndome al menú de datos, validación de datos. Ahí vamos a escribir lista igual a todas las celdas que contiene el encabezado. Listo. Y del lado derecho lo que son los sentidos también vamos a validarnos nosotros, pero sin embargo no tengo previamente asignados o guardados los valores de ascendente y descendente en alguna celda, en alguna colección de datos. También va a ser una validación de lista, pero yo voy a escribir de manera manual ascendente, descendente. Eso quiere decir que si me pidieron por materia mostrar de manera, voy a ir ascendiendo de manera alfabética, y por otro lado en cuanto al promedio final voy a ir descendiendo para ver de arriba hacia abajo los mejores promedios. Esto sería, digamos, los criterios de ordenamiento. Ahorita esto no está vinculado ni a una macro ni automatizar dicha macro, por lo tanto si yo modifico estos valores no tiene ningún efecto. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que al final de este video la modificación de estos cuatro valores nos afecta nuestro orden de la base de datos. Bien, lo que nos vamos a necesitar para ello es que estén nombrados cada uno de estos criterios. El criterio carrera deberá llamarse esa celda criterio 1. Para ello yo selecciono las cuatro celdas, criterio 1, criterio 2, carrera y final. Me voy por ejemplo a fórmulas y le indico crear desde la selección columna izquierda, y eso quiere decir que los valores que están en la columna derecha no se le van a asignar a la columna izquierda, sino que van a ser los nombres de esas celdas, los nombres que se le van a asignar a las celdas. Le voy a dar a aceptar, no se sustituyen los valores, pero sí se le asignan esos nombres. Lo mismo va a pasar con las cuatro celdas que están a la derecha, ascendente, descendente, sentido 1, sentido 2, vamos a de nuevo fórmulas, crear desde la selección, pero en esta ocasión va a ser que las columnas que están a la derecha van a asignarle los nombres a las que están a su izquierda. Por eso selecciono columna derecha, crear nombres a partir de los valores de la columna de la derecha. Al darle a aceptar, vemos que ascendente se llama sentido 1 y descendente se llama sentido 2. Cuando ya estamos ahí, estamos listos para grabar nuestro macro. Vamos a iniciar la grabadora de macros y esta macro se va a llamar ordenar. Para iniciar le voy a dar a aceptar y voy a iniciar grabando yéndome a datos, ordenar, y aquí me aparecen los distintos criterios de ordenamiento que voy a querer utilizar. Para ello vamos a utilizar dos niveles de ordenamiento. Voy a agregar un segundo nivel. Primero ordenaríamos por materia de manera ascendente y luego por promedio final de manera descendente. Le voy a dar a aceptar, ahí ya se ordenó nuestra base de datos, tenemos la grabación de la macro y podemos irnos a nuestro editor de Visual Basic con las teclas Alt F11 para buscar en el módulo 2 nuestra macro ordenar. Aquí está nuestra macro ordenar y lo que vamos a hacer es ir modificando este código. Lo primero que podemos hacer es simplificarlo. Toda esta región de aquí en realidad se está refiriendo al libro activo hoja base. Lo voy a sustituir simplemente por el código, la letra o la nomenclatura B, que es la letra B, es como Visual Basic identifica a la hoja base. Para ello selecciono desde la A de Active Workbook hasta donde cierra el paréntesis de base.
y presiono control H. Control H es el buscador o el reemplazador de Visual Basic. Nosotros le vamos a pedir que busque ActiveWorkbook.worksheet entre paréntesis, entre comillas, base, y lo sustituya por la letra B, y le vamos a pedir que reemplace todos los matches que tenga en ese espacio de código, y nos indica que se han realizado 4 sustituciones. Le decimos aceptar, cerramos y ya tenemos un poco más simplificado nuestro código. Lo siguiente que vamos a hacer es analizar qué tenemos en este código. Tenemos básicamente 4 secciones. La primera parte es inicia el código limpiando previos ordenamientos o evitar confundirse con previos ordenamientos. El segundo es agregar una columna de ordenamiento, y esta la va a hacer por la columna G, desde la fila 6 hasta la 886, es nuestra columna de ordenamiento en base a la cual se modificó esta base. Y si nos fijamos, cuando grabamos la macro, ordenamos en base a la columna G, que es materia, de manera ascendente desde la fila 6 hasta la 886. Por eso es la razón de este código. Lo que vamos a modificar, entonces, si queremos que quede automatizado al valor que tenga la celda criterio 1, pues esa celda criterio 1 debería de estar afectando que ya no fuera quizás la columna G, sino que fuera la columna F o la columna K. Y también lo mismo haremos con el segundo campo en base al cual se está ordenando, el segundo nivel de ordenamiento. Para ello, lo que nosotros necesitamos es ir identificando entonces el valor que tengamos en la celda criterio 1 en qué columna está, y para eso nos va a ayudar el tema del día de hoy, que es un ciclo for each. Un ciclo for each es un bucle que previamente está definido en Visual Basic y trabaja sobre una colección de datos previamente definidos. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con la colección de datos que se encuentra en el rango previamente nombrado como encabezado. ¿Qué haría este bucle for each? El ciclo bucle for each va a iniciar en este código, va a estar terminando en este, y lo que escribamos dentro es lo que va a estar analizando de manera repetitiva para cada una de las colecciones del encabezado. Si vemos el encabezado, ¿qué es lo que contiene como colección? Una serie de celdas, tiene 6, 8, 10, 12 celdas. Entonces, este bucle se va a repetir 12 veces, uno para cada celda que contiene el encabezado, y dentro de ese bucle lo que nosotros vamos a escribir es básicamente una prueba lógica que compare si cada una de estas celdas va coincidiendo con lo que está escrito en criterio 1, y si coincidiera, pues que en ese momento que coincida, como en este caso carrera con carrera, que me grabe el nombre de esa columna, que me lo almacene en una variable. Para eso la prueba lógica, bueno, pues sería básicamente comparar si el contenido que se encuentra en la celda criterio 1, el contenido o el valor que se encuentra en la celda 1 es igual a la celda que en ese momento se está analizando, la celda de la colección encabezado. Se van a analizar las 12 celdas. Si existiera un match y fuera una igualdad, en ese caso vamos a pedir que haga un código adicional, y eso es cuando sea igual el valor de criterio 1 con el de la celda analizada, que nos almacene en una columna el número de columna que tiene esa celda, celda.column. Bien, de esta manera nosotros ya tendríamos el número de columna en base a la cual se va a hacer el ordenamiento. Necesitamos además dejar la fila, si la base cambia de tamaño y demás, que sea variable. Por eso es que vamos a agregar 2 variables, fila inicial, fila final. La fila inicial va a estar en función del pivote, nuestra celda pivote. Nuestra celda pivote es en realidad en la primera fila, la primera columna, que contiene información de nuestra base de datos, y para ello vamos a utilizar entonces el código de .range, entre comillas, pivote, y de esta vamos a requerir el número de fila. En realidad, si observamos, no vamos a ordenar desde carrera o desde materia, sino una fila abajo. Entonces y pivote está en el encabezado, por lo tanto va a ser .row más 1. Fila final b.range, pivote, nos vamos a colocar en pivote, y a partir de ahí nos vamos a desplazar ¿a dónde? Hacia la última fila que contenga información de manera continua. Eso lo haremos con el código xldown, y requerimos, una vez desplazados, el número de fila. Columna única que estamos trabajando, eso nos lo va a dar nuestro ciclo for each, ya no lo necesito, ya lo tenemos, y ahora sí ya podríamos sustituir
que la columna clave en base a la cual se va a estar haciendo el ordenamiento sería el rango. Voy a especificar que está en la hoja B, sería el rango a partir de una celda inicial y una celda final. Un rango está delimitado con una celda inicial y una celda final. Vamos a poner entonces los códigos de celda inicial, celda final. Sería fila inicial, celda columna única, fila final, columna única. Vamos a ver si el código está funcionando hasta aquí. Lo que voy a hacer es poner un pequeño segurito. ¿Cómo se pone este segurito? Dando un clic sobre la fila en esta barra que está a la izquierda del Visual Basic, de nuestro editor de Visual Basic, de nuestro script, y se pone un segurito. Eso quiere decir que cuando yo le dé play, nuestra macro va a correr justo ahí, se va a detener, y eso me va a permitir leer si las variables que ya declaré están tomando los valores correctos. Fila inicial es la 6, cuál es correcto, ahí inicia la base de datos justo bajo el encabezado. Fila final la 886, también ya vimos que es la última que tiene contenido, y la columna, en este caso carrera, se encuentra en la 2, 4, 6, efectivamente de la hoja de cálculo. Entonces está bien, está funcionando hasta ahorita bien. Sin embargo, nos hace falta también modificar el segundo criterio de ordenamiento. Para ello necesitaría en realidad que este for each no solo busque la coincidencia de celda con criterio 1, sino también lo busque la coincidencia con el criterio 2. Y para ello nada más modificamos, además de agregar un segundo código muy similar, nada más modificamos en ese segundo código criterio 2, cc2. Y modificamos también el criterio de ordenamiento segundo. Aquí le vamos a agregar que sea para la variable almacenada cc2. Vamos a correr la macro y bueno, antes de correrla por completo vamos a volver a poner el segurito, vamos a vigilar que esté funcionando bien y efectivamente está tomando los valores adecuados. Detengo esta macro y ya podríamos verificar que esté funcionando. Le voy a dar un play y efectivamente si la pido por carrera está modificando por carrera, si la pido por materia me regreso a Visual Basic y le doy play y efectivamente está ordenando ahora por materia. ¿Qué me haría falta? Que los valores también que se modificaran en base si es ascendente o descendente, y esto lo vamos a hacer mediante una prueba lógica del tipo if, es decir, si el valor de la celda sentido 1 es igual a ascendente, hay que tener cuidado aquí con la ortografía, ascendente, then and if. Si la celda sentido 1, su valor es igual a ascendente, entonces se va a almacenar en la variable S1 xl ascending. Perdón, 5 comillas, para que no sea un valor fijo, sino como tal cual lo necesita el código. Ahorita explicaré dónde está esta parte del código en nuestros campos de ordenamiento. Si no dice ascendente la celda sentido 1, entonces tendría que decir xl descending. Bien, entonces si observamos nuestros códigos de ordenamiento, de criterios de ordenamiento, viene aquí en esta parte el sentido en base al cual se está haciendo el ordenamiento. Dice xl ascending o xl descending, que es justo lo que tenemos aquí. Si yo escribo ascendente en el sentido 1, entonces se debería de almacenar xl ascending. Si no escribí ascendente, entonces por default va a tomar el valor de descending. Nada más ahora falta sustituir por el xl ascending por S1 para que quede de forma variable. Esto lo voy a repetir, lo vamos a hacer 2 veces, también para hacerlo para el sentido 2. Sentido 2, variable donde se va a almacenar en la S2, y esa S2 va a sustituir al xl descending para que quede ya de forma variable. Entonces, verifico que esté tomando los valores correctos con un pequeño segurito, le doy play y me posiciono. Si se acuerdan, el primer sentido es ascendente, por lo tanto el valor es 1, y en el segundo sentido de ordenamiento es descendente y debería de ser 2, y ahí está el valor 2. Entonces ya está funcionando, detengo la macro, puedo correrla y verificar que sí está haciendo lo correcto. ¿Qué pasa si ahora quiero que los promedios se den de manera descendente? Es decir,
de manera ascendente, es decir, desde el menor hasta el mayor. Selecciono este valor en sentido 2, doy play en mi macro y vemos que ahora el promedio va a ir desde el menor hasta ir ascendiendo hasta el mayor. Bien, para terminar vamos automatizando esta macro, y esta macro la vamos a automatizar yéndonos del lado izquierdo de nuestro Visual Basic al explorador de proyectos. Aquí tenemos el objeto que se llama base, es decir, nuestra hoja base. Ahí están las formas de automatizar, y aquí lo que vamos a hacer es automatizar. Si sucediera un cambio, y para eso utilizamos el código ifTarget.add, es una celda específica, en una dirección de celda específica. ¿En cuál celda específica? ¿En cuál dirección de celda específica? En la de criterio 1. En esa dirección. O bien, el cambio también puede suceder en la dirección de la celda criterio 2. O en la dirección de celda sentido 1, sentido 2. Aquí voy a borrar este último den. Este último OR por un den lo voy a sustituir, y en realidad puede ser también el criterio 1, el criterio 2, el sentido 1 o el sentido 2. Si cualquiera de estas celdas modifican su valor, aquí está, si cualquiera de estas celdas cambia su valor, sentido 2, entonces entonces debería de correrse la macro ordenar, a ver si es cierto. Bien, vamos a ver, si yo modifico entonces, en lugar de que aparezca materia, aparezca ahora carrera, vemos cómo se hace un ordenamiento por carrera. Si lo pido ya no que sea ascendente, sino descendente ese orden de carrera, también me hace esa modificación en un orden alfabético. La macro de ordenar ya está funcionando, sin embargo todavía tenemos un detalle en cuanto al formato, ya que aunque modifiquemos, por ejemplo, para ordenar por matrícula, en este momento está de manera descendente o ascendente, vemos que se está perdiendo el formato de tabla. Para lograr que se mantenga el formato de tabla necesitamos hacer dos correcciones, y para eso necesitamos ir al editor de Visual Basic. Al abrir el editor de Visual Basic tenemos que primero localizar la macro de formato. La macro de formato, antes, para que se vuelva a correr, necesita estar sobre un lienzo, sobre una hoja de cálculo completamente en blanco. Por lo tanto tenemos que dar la instrucción de que antes de que inicie a correr la macro, lo que es la base tenga el interior de sus celdas en un color interior.color en formato RGB blanco. Eso sería con 256 para las tres coordenadas. Vamos a darle play, nos regresamos a Excel y ya verificamos que se está cuidando ya el formato de tabla. Sin embargo, si volvemos a ordenar, se va a volver a perder ese formato de tabla. Es decir, cada que se corra un ordenar, debería de volverse a ejecutar la macro formato. Para ello nos volvemos a ir a la macro ordenar, y al final, cuando se termine el ordenar, vamos a anidar la macro formato. Eso quiere decir, con escribir el nombre de la macro que estamos anidando, el formato, con eso va a ser suficiente para que se corra todo el proceso de ordenar, se ordene la base de datos en base a los criterios, pero al final se vuelva a conservar el formato de tabla. Vamos a verificarlo. Por ejemplo, ahora ordenamos por materia, ordenamos quizás ahora por primer apellido, y vemos que al correrse después el ordenar, viene ya la macro de formato. Entonces eso ya sería todo por esta macro de formato.